inicio a nuestra charla. Entonces, como lo conocen de antemano, hoy vamos a tener la charla de hoy va a ser sobre las buenas prácticas de manufactura en el sector alimentos y va a estar a cargo de Agroalimentaria, que es una empresa dedicada a las asesorías y consultorías del área agroalimentaria, y los ponentes hoy son Marta Nagles, que es microbióloga y gerente de Agroalimentaria, y Miguel Babilonia, que es ingeniero agroindustrial y subgerente agroalimentaria. Entonces démosle paso a ellos para que sean quienes nos amplíen su hoja de vida y qué hacer de la empresa. Y de antemano agradecerles desde el Centro de Experiencias y desde la corporación por haber atendido como a este llamado de trabajo en articulación por el sector alimentos. Les extendemos nuestro sentimiento de gratitud y a nuestros microempresarios y a todos los emprendedores y empresarios que se han conectado. Sean todos bienvenidos. Les pido que utilicemos la ventanita del chat para hacer las preguntas, que tengamos nuestros micrófonos silenciados y dejamos las preguntitas para el final. Como acuerdo para empezar, entonces, Marta y Miguel, bienvenidos. Reciban un cordial saludo. Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya como lo dijo la compañera Mayra, mi nombre es Marta Zapata, gerente de Agroalimentaria, la empresa que hoy va a estar apoyándolos y participando en este gran encuentro, pues que fuimos convocados y con mucha, digamos, expectativa frente al día de hoy para darles todos los requerimientos pues que tengan aclaración de dudas frente a todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, bienvenidos a todos. Cualquier duda al final de la charla vamos a estar aclarándola. Y le doy paso entonces a mi compañero Miguel. Listo. Ok, muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Miguel Babilonia. Hago parte también del equipo de Agroalimentaria, ¿sí? Y la idea es que muy agradecido primero con la invitación y pues también con los participantes. La idea es que hoy vamos a trabajar o vamos a hablar de unos temas muy específicos con respecto a todo lo relacionado con las buenas prácticas de manufactura, lo que tiene que ver con la manipulación de los alimentos y todas las buenas condiciones de higiene de forma general. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que esta charla sea muy productiva para todos los participantes. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, la idea, vamos a iniciar pues con este proceso. Vamos a hablar acerca de lo relacionado con las buenas prácticas de manufactura en todo el sector agroalimentario, ¿verdad? Específicamente para los establecimientos donde se procesan, producen o tienen algún tipo de producción como tal específica de productos alimenticios. Entonces, de eso se trata la charla del día de hoy, de eso se trata lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a orientarlos, lo que nosotros hacemos acá en Agroalimentaria, cómo influye, ¿verdad?, acá en el municipio, y también, pues lógicamente, cómo nosotros nos vamos a involucrar o cómo nos podemos involucrar en este tipo de procesos y cumplir pues con lo que dice la normatividad. Por acá en el chat nos está hablando alguien que no está escuchando, Catalina, no sé si hay si todos me están escuchando o tenemos inconvenientes.
Buenas tardes, yo, Virginia Rosales, estoy escuchando perfectamente. Ok. Hola Miguel, sí, te estamos escuchando. Por acá veo en el chat es que a doña Miriam no le aparece nada. Voy a consultarlo con Medellín un momento. Ok. Pero puedes Listo. continuar, nosotros estamos escuchando. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Entonces, la idea es que hablemos de forma general, ¿verdad? De manera muy general, qué es lo que nosotros hacemos, cómo es el acompañamiento a los procesos, cuáles son esas buenas prácticas que nosotros debemos de cumplir en los establecimientos, cuáles son esas normas y hábitos higiénicos que se deben de cumplir cuando nosotros estamos procesando o vamos a ofrecer algún tipo de producto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros también ofrecemos frente a los establecimientos, a las empresas de aquí de toda la subregión de Urabá. Entonces, vamos a seguir con los objetivos que comprenden o que están directamente ligados a los factores relacionados con las buenas prácticas de manufactura. En este caso, comprender el manejo adecuado de los alimentos y su relación con los factores de riesgo, enfermedades transmitidas por los mismos. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros, ¿a qué nos dedicamos o qué es lo que se hace cuando nosotros llegamos a una empresa o se llega a un establecimiento? Entonces se realiza un diagnóstico. Frente a ese diagnóstico, nosotros identificamos si hay un correcto manejo, ¿verdad? ¿Sí? O un adecuado manejo del proceso relacionado con los alimentos, de posiblemente cuáles son esos factores de riesgo y también cuáles son esas posibles relaciones que hay con algunas enfermedades si no se hacen los procesos de forma correcta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de propender precisamente, ¿para qué? Para minimizar algún tipo de factor específico relacionado con algún tipo de enfermedades o algún tipo de situación específica relacionada con las buenas prácticas en este caso de manufactura. El segundo objetivo es identificar las responsabilidades que poseen los manipuladores de alimentos bajo la normatividad legal vigente. Nosotros debemos conocer que para nosotros tener o abrir un establecimiento, ¿sí? Que las personas, pues lógicamente que donde estén relacionadas buenas prácticas de manufactura, ¿sí? En consecuencia o en relación con los alimentos, nosotros debemos de tener en cuenta que las personas deben de tener un curso de manipulación de alimentos que esté vigente, ¿verdad? Amparado bajo una normatividad que ahorita las vamos a tocar un poco más a fondo, que es la resolución 2674. Entonces, ¿nosotros qué debemos de realizar? Nosotros debemos de garantizarle o capacitar a esas personas y decirles cuál es el grado de responsabilidad que se tiene al momento de procesar un producto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos procesando un producto, no necesariamente nosotros debemos de de mirar si el producto está bien presentado o no, ¿verdad? Eso es uno de los factores que se deben de tener en cuenta, pero uno de los factores principales o primordiales que está directamente ligado o relacionado con las buenas prácticas de manufactura es todo el tema de que el producto, ¿sí? De que el producto se fabrique o se elabore bajo unas condiciones sanitarias adecuadas, donde los manipuladores de alimentos tienen una responsabilidad bastante alta frente al proceso. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos, ¿verdad? Y se les realiza la instrucción, la inducción, la capacitación, ¿verdad? O la reinducción a los manipuladores, donde se les dan esos tips o donde se les habla acerca de las responsabilidades que ellos tienen al momento de fabricar o elaborar un producto, ¿sí? Que en ocasiones eso se nos olvida. Entonces, ahí es la importancia de las capacitaciones continuas, ¿verdad? Entonces, frente a una de las responsabilidades que poseen estos manipuladores de alimentos es eso, estarse capacitando constantemente. ¿Para qué? Para garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas, que los productos sean o cumplan con unas condiciones de higiene, o si ya nos vamos a la parte más técnica, que los productos cumplan con unas condiciones que se llaman inocuidad, ¿verdad? Que el producto sea sano, que el producto esté seguro. Y el tercer objetivo que tenemos acá es conocer los tipos de contaminación en los alimentos y las prácticas higiénicas que se deben adoptar para evitar, pues lógicamente, la contaminación en los alimentos.
Entonces, de ahí parte que el personal manipulador, que es uno de los factores más relevantes de este proceso, incluyendo 3 factores más que son las instalaciones, los productos y los equipos y utensilios, él debe de responsabilizarse o debe de conocer cuáles son esos factores, ¿sí? O agentes contaminantes que posiblemente pueden llegar a los alimentos, ¿sí? O a los productos que se estén fabricando, ¿verdad? Porque las buenas prácticas de manufactura pues aplica a diferentes sectores, no únicamente a los alimentos, sino que hoy lo estamos enfocando como al sector alimentario, pero también se enfocan las buenas prácticas de manufactura en la elaboración de algún tipo de productos cosmetológicos o productos de limpieza y desinfección, ¿verdad? O de productos posiblemente algún tipo de licor o algún tipo de bebida, ¿sí? Entonces también hace parte de las buenas prácticas de ese tipo de procesos. Entonces, las personas deben de conocer cuáles son los posibles factores de contaminación o cuáles son los tipos de contaminación que pueden afectar a los productos que se están procesando o que se están elaborando. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuál es el objetivo, ¿sí? O cuál es el propósito de las buenas prácticas de manufactura en todo lo relacionado con la elaboración o producción de algún tipo de producto específico, ¿sí? De que sea, pues, lógicamente de carácter alimenticio. Entonces, hablemos un poco de la normatividad de forma muy general. Todo esto viene con una ley, ¿verdad? Que es la Ley 9 del 79, que hablamos del Código Sanitario Nacional. Esta ley lo que nos dice es que se deben de aplicar unas buenas prácticas de manufactura o se deben de aplicar unas buenas condiciones, unas buenas prácticas de higiene donde existen unas condiciones específicas para la elaboración de un producto. Pero entonces nos habla de forma muy generalizada. Posterior a eso, en 1997 salió un decreto muy famoso que es el 3075. Cuando sale este decreto 3075, sí nos habla específicamente de BPM, de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, él les empieza a decir cuáles son las condiciones que deben de tener los establecimientos, ¿de acuerdo a qué? A unos parámetros. ¿Cuáles parámetros? En las instalaciones. Que las instalaciones deben de cumplir con unos requisitos mínimos, ¿sí? Para poder yo de pronto ofrecer un producto o para poder yo procesar un producto, ¿sí? Entonces ya nos dice que los techos tienen que ser de una forma, que los pisos y paredes también tienen que tener unas condiciones ideales, que todo el tema relacionado con los equipos y utensilios que yo voy a utilizar deben ser de ciertos materiales para evitar contaminación, ¿sí? Que el personal manipulador debe de cumplir con unos requisitos mínimos para el proceso de productivo o la acción como tal de realizar pues su labor como manipulador de alimentos, etcétera, ¿sí? Entonces, este decreto nos habla de forma específica cuáles son esas condiciones que se deben de tener precisamente para garantizar que el producto cumpla con unas condiciones de calidad idóneas o ideales para su comercialización. Luego, en el 2013, hubo una actualización de ese decreto, ¿sí? Posiblemente, sí se puede llamar así, una actualización. ¿Por qué? Porque se empezaron a tocar unos temas muy específicos, ¿sí? Donde empezaron ya como a actualizar algunos conceptos, pero en realidad el parámetro o en este caso, la normatividad como tal viene siendo prácticamente igual que la del decreto 3075, ¿sí? Con unas condiciones netamente específicas para las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces acá ya se habla de los tipos de alimentos, cuáles son esos tipos de alimentos de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, que ahí es donde yo también, teniendo un establecimiento, yo debo de conocer cómo o dónde se cataloga o se categoriza el establecimiento o el producto que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros cogemos estas normatividades y empezamos a aplicarlas de forma práctica, de forma dinámica, ¿verdad? E inclusive de forma lúdica, podríamos decir, en las empresas. ¿Para qué? Para que esto se facilite o para que las personas se les facilite la implementación
o se les facilite la aplicación de la normatividad. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos unos entes aquí en Colombia que regulan este tipo de procesos, ¿verdad? En este caso hablamos del INVIMA y hablamos de las direcciones seccionales de salud, ¿sí? En el como sanidad, ¿verdad? Entonces, estos son los dos entes que regulan el procesamiento de alimentos, ¿sí? O de algunos productos comestibles acá en Colombia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, como dinamizar que lo que exige la norma se aplique de forma correcta y se aplique de forma práctica en el establecimiento. Llegado el caso, tengan las visitas, tengan las auditorías o el seguimiento de estos entes que lo regulan, pues cumplan con lo que dice la norma. Pero no solamente cumplirlo en el papel, sino también cumplirlo de forma dinámica frente a los procesos. O sea, que las personas hablen o los operarios o los colaboradores hablen de la cultura de las buenas prácticas de manufactura dentro del establecimiento. O sea, en pocas palabras, que se metan ellos en el rol, ¿verdad?, de que deben de aplicar estas buenas prácticas en todos los procesos que se realizan en la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de esta resolución, ¿verdad? De la resolución 2674 que nos habla netamente de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, el objeto de esta resolución es precisamente eso. Generar, ¿verdad? O el propósito es que los productos se fabriquen, se elaboren con unas condiciones ideales, ¿sí? Con unas condiciones que no le vaya a generar ningún tipo de efecto nocivo a las personas que van a consumir ese producto, ¿sí? Entonces, ¿dentro de qué? Dentro de todas las actividades que se puedan realizar o que se estén realizando, en la que se esté realizando el producto o el alimento o cualquier tipo, sí, en este caso el producto específico que se esté preparando o que se esté fabricando, ¿sí? Entonces, ese es como el objeto principal de la resolución, ¿sí? Que se tenga en cuenta todo el tema de los canales, ¿sí? Tanto de comercialización, de distribución, de transporte y almacenamiento. ¿Para qué? Para garantizar que toda la línea productiva cumpla con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí es donde nosotros entramos como de forma directa a las empresas a organizar, ¿sí? O a los establecimientos a organizar ese tipo de líneas de procesamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen unas normatividades, ¿verdad? Existen unas normatividades específicas y existen, nuevamente les comento, existen unos entes que regulan este tipo de procesos y nosotros debemos de cumplir, o el establecimiento debe de cumplir con unas condiciones mínimas. Entonces nosotros le decimos a las personas, venga, usted debe de tener un plan, unos planes que se llaman planes o programas prerequisitos, ¿sí? Y eso ahorita tocamos el tema de esos programas prerequisitos. Entonces, esos programas prerequisitos son como lo mínimo que debe de cumplir un establecimiento para poder comercializar o distribuir un producto, ¿sí? Entonces, no es únicamente que yo voy a hacer postres, por decirlo así. Entonces, los postres ya yo los voy a empezar a empacar, les pongo un logo y etcétera, ¿verdad? Entonces, ya vienen otro tipo de disposiciones, como cuál. Que si usted ya está empacando y está colocándole un logo y quiere ir a unas grandes superficies o a otro tipo de supermercado o a algún tipo de establecimiento a colocar su producto en ese establecimiento o en las vitrinas de ese establecimiento, se debe de cumplir con unas condiciones, como cuál, registro INVIMA, ¿verdad? Porque se debe de tener ese registro para poder comercializar los productos, usted debe tener unas instalaciones adecuadas, el personal debe cumplir con una serie de requisitos. Entonces ahí es donde nosotros entramos y empezamos a dinamizar todo lo que dice la normatividad para que sea de aplicabilidad en el proceso. Y pues lógicamente se cumpla cuando lleguen las visitas, lleguen las auditorías, ustedes cumplan o los establecimientos cumplan con los requisitos mínimos y eviten cualquier tipo de sanción o cierre de la empresa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enfocamos un poco, de pronto de forma como más puntual, es a todo el tema del personal manipulador de alimentos.
porque él es el que tiene la responsabilidad precisamente de qué, en la elaboración de ese tipo de productos. Entonces la norma nos dice que el personal manipulador debe de cumplir con esos requisitos. Entonces existen una serie de requisitos. ¿Para qué? Para yo poder contratar a ese personal y pues lógicamente para que él haga un correcto, una correcta labor dentro de sus funciones, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hablar cuáles son esas condiciones que el personal yo no puedo contratar a una persona, ¿sí? Que sea la primera, por decirlo de una forma como muy del argot popular. Yo no puedo contratar a la primera que pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ojo, nosotros estamos produciendo un alimento, o estamos fabricando un alimento, o estamos fabricando algún tipo de insumo alimentario. Entonces, frente a eso, esa persona debe de cumplir con una serie de requisitos, como cuáles. Debe de tener mínimo el curso de manipulación de alimentos. Y también se debe hacer unos exámenes, ¿verdad? Para que le genere una certificación que se llama certificado de aptitud de manipulador. Yo debo de conocer el estado de salud de esa persona. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de efecto nocivo en el proceso que está realizando. Yo no sé si esa persona pueda tener algún tipo de enfermedad infectocontagiosa o pueda tener hongo en las manos o pueda tener algún tipo de bacteriosis en la boca, ¿verdad? Entonces yo debo de conocer el estado de salud precisamente para poder contratar a esa persona y poder colocarla a realizar las labores o funciones específicas, ¿sí? Entonces mire que en ocasiones a nosotros, posiblemente por desconocimiento de la normatividad, ¿sí? Pero entonces cuando llegan las auditorías o llegan las visitas de estos entes que nos regulan, entonces ya posiblemente tenemos algún tipo de no conformidad o tenemos problemas con ellos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que dice la norma. Entonces ahí es donde nosotros como agroalimentaria entramos a explicarle cuáles son esos factores, cuáles son ese tipo de requisitos mínimos, ¿sí? Que mínimos que se debe de cumplir precisamente para evitar algún cierre o para evitar algún tipo de sanción. Y pues lógicamente para que el producto que nosotros estemos elaborando o estemos comercializando se cumpla con las condiciones mínimas de calidad y no le vaya a generar ningún tipo de efecto nocivo a las personas. Bueno, voy a adelantarme un poco. Bueno, aquí las buenas prácticas de manufactura, ya definiéndolas como tal, hemos hablado desde el inicio de buenas prácticas, pero entonces lo que nos dice la norma es que son los principios básicos y prácticas generales de higiene en 7 aspectos. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? Manipulación, preparación, elaboración, envasado. ¿Sí? Esos cuatro aspectos iniciales hacen referencia a manipulación directa, ¿verdad? Las personas que tienen contacto con los productos. Y los otros 3 restantes, que es almacenamiento, transporte y distribución, hace relación a una manipulación indirecta. Esto no quiere decir que las personas que estén en la parte de almacenamiento, transporte y distribución no tengan que cumplir con los requisitos. Deben de cumplir con los mismos requisitos como si estuvieran procesándolas, ¿sí? Entonces, frente a eso, ahí es donde nosotros también debemos de conocer qué es lo que dice la normatividad, porque a veces el desconocimiento de la normatividad es donde empieza a generarnos algún tipo como de choque, ¿verdad? De choque de información y también posiblemente nos puede generar algún tipo de pronto de no conformidades frente a las auditorías que se realizan o que nos están haciendo en las visitas o algún tipo de auditoría a los productos que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, la aplicación, ¿sí? O la aplicabilidad de la BPM permite algo muy fundamental que es la inocuidad de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de inocuidad de los alimentos, hablamos de ¿qué? Que los alimentos se fabriquen o se produzcan o se elaboren con unas condiciones de higiene y que este tipo de productos nos garantice que sean sanos y que sean seguros. ¿Por qué? Porque ellos no van a permitir riesgo de contaminación. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces nosotros a través de los planes prerequisitos o de los programas prerequisitos que elaboramos, de acuerdo a un diagnóstico que se le tiene que hacer a cada empresa, entonces nosotros le realizamos un plan de trabajo.
¿Para qué? Para garantizarle precisamente que los productos se estén fabricando bajo unas condiciones mínimas de higiene, ¿sí? Y que lógicamente se esté aplicando lo que dice la norma, ¿verdad? Lo que dice la norma y no estemos de pronto saliéndonos de ese aspecto legal. Cuando nosotros estamos implementando o cuando nosotros aplicamos más bien las buenas prácticas de manufactura en nuestras empresas, en nuestros establecimientos, entonces tenemos unas ventajas competitivas frente a otros, pues que lógicamente no las están aplicando. Primero, se va a ver orden, ¿sí? Y coordinación en la empresa según los procesos que se estén realizando, ¿verdad? Va a haber una seguridad o las personas más bien van a realizar las operaciones o las actividades con mayor seguridad, ¿sí? O aplicando todo el tema de seguridad y salud frente a las acciones u operaciones que se están realizando. Entonces yo siempre lo digo en todas las charlas, la seguridad, ¿verdad? La seguridad depende del operario. Entonces ahí es donde yo le debo decir que si él debe usar guantes, si debe usar tapabocas, si él debe usar delantal, si él debe usar gorro, etcétera. Entonces, ¿es bajo qué? Bajo un esquema que va directamente relacionado con las buenas prácticas, pero también va directamente relacionado con ¿qué? Con la calidad de los procesos o del producto como tal. Imagínense una persona que no utiliza un gorro al momento que está realizando un producto, llámese, qué sé yo, alguna bebida, un yogur, algún jugo, un néctar, un postre, una torta, y se le vaya un pelo, ¿verdad? A ese producto inmediatamente, cuando llega al cliente, el cliente inmediatamente pues puede que rechace el producto y también puede que hasta rechace la empresa o la marca, ¿sí? Entonces mire todo lo que conlleva a que las personas apliquen estas buenas prácticas de manufactura al momento que estén realizando sus operaciones y eso le da seguridad al personal. Otro de los puntos cuando se habla de la implementación de la BPM es que tenemos todo estandarizado, o sea, que todo el mundo habla el mismo idioma, ¿sí? Que los procesos son muy similares, ¿verdad? Que de pronto el margen de error no es mínimo. Entonces, hay estandarización y unificación de los procesos. Entonces, eso se hace que a través de unos planes de trabajo, a través de unas formulaciones, ¿verdad? A través de unas acciones específicas precisamente que garanticen esa estandarización de los procesos. Cuando se aplican las BPM, también hay cumplimiento ante los entes de vigilancia y control. O sea que yo no voy a tener problema cuando ellos me visiten, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente yo estoy cumpliendo con lo que dice la normatividad. Va a haber reducción de pérdida porque todo el mundo debe estar hablando de la cultura o debe estar aplicando la cultura de las buenas prácticas dentro de la empresa. El cliente se va a sentir satisfecho por el producto que está recibiendo. Posiblemente van a haber reducción de costos operativos. ¿Por qué? Porque se están estandarizando y unificando los procesos. Va a haber un aumento del valor corporativo, o sea que nos van a reconocer a nivel comercial y posiblemente cuando se implementan las buenas prácticas va a haber una mejora en la comunicación interna de la empresa, ¿sí? Porque todos estamos hablando o todo se hablan a través de la cultura de las buenas prácticas. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, tratamos de organizar esos paquetes precisamente para que la empresa tenga mejor orden, ¿sí? Aplicando la famosa 5S, ¿verdad? Que son organización en toda la empresa y también realizando toda la parte de los procesos, ¿sí? O de los programas prerequisitos que se deben de cumplir a través de las normatividades que vigentes. En cambio, cuando yo no aplico las BPM, posiblemente tengo unas desventajas. ¿Cuáles serían esas desventajas? Va a haber una desorganización en la empresa, ¿sí? Entonces nos llegan los entes que nos regulan, el INVIMA o la dirección seccional, van a encontrar que no se realizan algunas operaciones que son básicas o claves para este proceso, entonces puede que nos cierren o nos sancionen
¿verdad? La empresa, tenemos que pagar multas, el cliente se va a sentir insatisfecho. Si el producto llega al cliente y no se aplicaron esas buenas prácticas, posiblemente ese producto llegó contaminado. Entonces nos vamos a encontrar con intoxicaciones o infecciones alimentarias por productos que ya vienen contaminados. Va a haber desaprovechamiento de los recursos, por ende se aumentan algunos costos operativos. Va a haber pérdida de mercancías por mal manejo, por una mala rotación, por un mal almacenamiento, porque las personas no están capacitadas. Los tiempos de ejecución de actividades van a ser mayores a las deseadas, entonces ya yo tengo que pagarle horas extras a las personas, ¿sí? Y no se tiene control y trazabilidad de los productos, o sea que no se sabe ni qué fue lo que se produjo, ni cuándo se realizó. Entonces, frente a eso es lo que nosotros tratamos de evitar que pase en las empresas con la aplicación de las buenas prácticas o con la aplicación de todo este tema de los programas prerequisitos, ¿sí? Que suceda esto, se debe de evitar. ¿Por qué? Porque esto se le va a generar, pues lógicamente, en pérdidas, se va a ver reflejado en pérdida en las empresas y también se va a ver reflejado en un producto que no va a cumplir con las condiciones mínimas de calidad. No sé si la compañera Marta continúa o... Hola, buenas tardes. Entonces, dando, digamos, continuidad a lo que mencionaba el profe Miguel, sí, es muy importante toda esta parte del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, entrando un poquitico en contextualización y también siguiendo con lo que él nos manifestaba. Las BPM es un plan que deben tener todas las empresas del sector agroalimentario, porque en cierta forma es el que da el aval de ese cumplimiento frente a requisitos, en este caso normativos. Aparte de la seguridad, como mencionaba ahorita en las ventajas, la seguridad de que una persona va a saber si simplemente las buenas prácticas, al menos hay menos probabilidad de que el alimento no esté contaminado, es decir, que se consideren alimentos inocuos. Entonces, la mayoría de ustedes tengo entendido que son microempresarios. Entonces, muchas veces iniciamos sin tener como un conocimiento previo y hay una norma que es extremadamente fundamental y que la invito a que la descarguen y que la lean, que es la resolución 2674 del 2013. Igual ahorita, pues estas memorias también se las podemos pasar. Esta resolución nos dice todo lo que debe cumplir. Esto que estamos haciendo como el resumen hoy es en cierta parte, digamos, el resumen de la 2674, los lineamientos que ella tiene, que deben cumplir en cuanto a maquinaria, equipos, áreas, instalaciones, porque a veces se hacen inversiones que luego no son, digamos, de cumplimiento para la norma, por decir algo. Usted dice, no, yo le voy a poner una pared bien bonita a este sitio donde voy a procesar con una piedra, con una baldosa bien interesante. Resulta que la norma dice que ojalá que no fuera baldosa, sino que sea un piso, una pared lisa, que sea lavable. Anteriormente lo último era colocar baldosa, hoy día ya no se recomienda. Entonces todo esto nos permite tener como unos conocimientos y que en la 2674 van a tener toda esa información para ampliar. Regáleme un segundo. Entonces, digamos, la autoridad sanitaria, que hay dos, que puede ser el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos, es el que hace auditoría o inspección a las empresas productoras de alimentos. En este caso, a las que fabrican arepas, las que fabrican vino, pero si hay alguna persona de las que están aquí que tiene restaurante, esas personas son auditadas bajo las secretarías de salud locales, lo que nosotros llamamos normalmente como sanidad. Ellos expiden un concepto sanitario. ¿Qué es el concepto sanitario? Entonces es como el aval que dan estas instituciones de carácter público, que su función primordial o principal es la inspección, vigilancia y control
donde ellos verifican que los establecimientos cumplen con unas normas básicas de higiene y de documentación para garantizar inocuidad, que les dijo ahorita el ingeniero, inocuidad que es ausencia de contaminación, garantizar que esos alimentos no nos vayan a causar daño. Entonces ellos verifican cómo se realiza la limpieza y desinfección, cómo se hace la parte del control de plagas, cómo son sus instalaciones físicas, locativas, si no hay madera. Entonces, eso lo hace. Y con base a esa información, ellos emiten un concepto, que en este caso está identificado como un semáforo. Entonces, el semáforo en verde es lo ideal, lo que quiere todo el mundo. Es una empresa con un establecimiento que cumple con más del 90% de lo que exige la resolución 2674. Entonces, uno puede decir con ese sello que es una empresa confiable, es una empresa que cumple con la norma y que de una u otra forma está implementando procesos que están garantizando esa salud en los consumidores, ¿cierto? Igual que garantiza bajo otros sistemas, pero sí al menos se minimiza ese riesgo. Está el concepto amarillo, que lo tienen la mayoría, que son favorables con condicionamiento, es decir, cumplen con la norma, pero les faltan algunos requerimientos, pero los requerimientos que les faltan no son, digamos, relevantes desde el punto de vista de inocuidad, es decir, no son cosas graves que vayan a afectar la salud de una persona. Mientras que está el sello rojo, que desafortunadamente también en algunos sitios han tenido este sello y colocar este sello es cierre del establecimiento. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se encuentran plagas. Cuando las instalaciones no son de un material adecuado, es decir, mesas de madera, digamos que estén muy deterioradas, paredes con signos de humedad, presencia, como ya les dije, de plagas, no tienen productos estandarizados o no utilizan buenos procesos en la limpieza y la desinfección. Eso emite por parte de la autoridad sanitaria un concepto, que en este caso se llama concepto desfavorable. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque va ligado también con dinero. Entonces hay que tenerlo de esa forma. ¿Qué es importante a la hora de implementar mis buenas prácticas de manufactura? Entonces debo tener, digamos, 3 cosas claras y dentro de eso también está la documentación. Usted puede hacer muy buena limpieza, usted puede tener todo organizado a nivel de manejo de residuos, pero la norma dice que debe estar escrito. Es decir, debemos tener unos documentos que avalen que esas actividades sí se realizan. Entonces yo debo tener un formato, si limpio todos los días mi mesón, donde debe quedar consignada esa información. Debo tener un formato de temperatura, si aplica, un formato de esa higiene del personal, es decir, una verificación. Entonces el personal cumple, tiene el tapabocas, algo que nos permita evidenciar de que esas actividades de buenas prácticas de manufactura sí se están llevando a cabo. Eso va a minimizar los niveles de contaminación, va a garantizar inocuidad y va a brindar calidad y satisfacción, que es lo que más se busca en el cliente. Entonces, ¿qué debe tener una empresa para implementar BPM? 3 aspectos. Cuando usted cumpla esos 3 aspectos, que no es difícil realmente, usted puede decir que su empresa cumple con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, los pilares fundamentales para yo implementar mis buenas prácticas son 3. Diseño sanitario, programas prerequisitos y todo lo que tiene que ver con el personal manipulador. Entonces, vamos a mirar diseño sanitario. Bueno, entonces diseño sanitario, igual ahorita les damos ya en esto terminamos para que tengan también un espacio para aclarar dudas, inquietudes. ¿Qué es diseño sanitario? Es el conjunto de características con las cuales yo diseño mi empresa.
o mi negocio, mi establecimiento. Entonces, decir las paredes, cómo deben ser. La norma dice que las paredes deben ser lisas, como les mencioné ahora. Deben ser lavables, deben ser impermeables y no porosas. Entonces, ahí me están orientando frente a un tipo de pintura. En este caso, se utiliza pintura epóxica o pintura lavable. Anteriormente, como les decía, baldosa. La baldosa, entre baldosa, se acumula mucho mugre. Entonces, hoy se recomienda que no sea eso. Me habla también de cómo deben ser los equipos y la superficie. Por ejemplo, las mesas de madera están prohibidas. ¿Por qué? Porque generan residuos, porque es más difícil su proceso de lavado y desinfección. Entonces, eso es diseño sanitario. Es el conjunto de características que deben reunir mis equipos, mis instalaciones, mis edificaciones, con el propósito de que no aumenten el riesgo de contaminación del alimento que estoy procesando. ¿Listo? Entonces, como vemos en la imagen, entonces vemos paredes lisas, los pisos también deben ser lisos, pero antideslizantes, ¿no? Es decir, que no tengan poros. Vemos que la maquinaria allí es en acero inoxidable y usan canastillas, deben ser plásticas. Entonces, ¿qué material se recomienda? Plástico, acero inoxidable, o sea, materiales que sean de fácil lavado. Eso es lo que nos busca, sobre todo en edificaciones e instalaciones, igual que en equipos y utensilios. No es lo mismo yo picar en una tabla de madera que picar en una tabla de teflón, que es esa blanca que ustedes conocen, que permite también, digamos, dificulta un poquito la limpieza, pero no tanto como la de madera. Y no es lo mismo picar en acero inoxidable, ¿cierto? Usted puede picar lo que usted quiera en acero inoxidable y con un lavado quita olor, no deja rendijitas que pueda penetrar mugre. Eso es diseño sanitario, o sea, tratar de buscar los mejores materiales, sobre todo mejor, me refiero no a precio, sino a cumplimiento de esos requisitos técnicos en cuanto a impermeabilidad, en cuanto a no poroso, y que nos favorezca esa manipulación de alimentos, siempre minimizando el riesgo de contaminación. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a diseño sanitario. El segundo ítem, que ya se lo había adelantado, tiene que ver con la parte documental. Entonces, como les decía, si ya yo cumplo con mis instalaciones físicas, o sea, compré mi mesa en acero inoxidable, tengo mi piso adecuado, pinté bien la pared, me voy al segundo punto. El segundo punto es, perdón, cómo tengo yo implementado la documentación en mi empresa. Entonces, en esa documentación en la empresa, yo me voy principalmente a todos esos programas que me exige la norma. ¿Qué programa exige la norma? Entonces, exige un programa de limpieza y desinfección, un programa de manejo de residuos, un programa de control de plagas, de calidad del agua, o sea, todo lo que yo hago en mi empresa, pero de manera escrita, que me permita a mí tener evidencia de que estoy realizando los programas y que estoy realizando las actividades como tal. Esos programas se clasifican en manuales o en políticas o en programas. Les voy a colocar un ejemplo por frente a la emergencia que estamos viviendo, a esta situación, digamos, que se está presentando. Entonces, hoy día le están exigiendo a la empresa un protocolo de bioseguridad. ¿Qué es un protocolo? Es como usted va a demostrar de que va a aplicar buenas prácticas para evitar contaminación, en este caso con el COVID-19. Entonces, usted lo debe escribir. Entonces, cuando lo lleguen a hacer inspección, usted va a mostrar ese documento escrito. No va a decir, no, aquí se usa tapabocas, aquí usamos alcohol. Pero sí, ¿dónde está escrito? ¿Cómo se evidencia? Entonces, usted debe tener un formato donde la persona registra si tuvo algún visitante, donde si se hizo entrega de materiales o de elementos de protección, dónde quedó la evidencia. Entonces, esa es la parte documental, la que me muestra a mí que las actividades sí se están realizando como tal, ¿sí? Tenemos también, entonces terminando con lo que son las buenas prácticas de manufactura, y lo decía Miguel al principio, un
factor extremadamente importante y con el que se cierra estos tres pilares o componentes básicos de, de las BPM, que son el personal manipulado. Entonces, este personal de manipulador es crucial. Entonces, ya después que yo implementé, pinté, organicé, documenté cada cuánto voy a lavar el mesón, cada cuánto voy a lavar mi molino, cada cuánto voy a hacer control de plagas. Entonces, ahora me voy a las personas que van a ser parte de ese proceso, a esos colaboradores que necesitamos para que esas actividades se lleven a cabo. Personal de manipulador, entonces lo primero que deben tener claro a la hora de implementar es que toda persona que entre a manipular debe tener el curso, ¿cierto? El curso de manipulación de alimentos, que debe ser un curso impartido por una entidad que esté avalada, por ejemplo, en este caso, propagandita, pues agrego acá, nosotros estamos avalados por la seccional para impartir este tipo de formación. Ese curso le da el concepto a la persona. ¿Por qué? Porque ahí se dan todos los requerimientos que deben tener. Segundo, toda persona que usted tenga, o si es usted que está procesando, debe tener unos, digamos, una actitud médica para elaborar. Eso consta de 3 exámenes que se debe hacer un manipulador de alimentos, que es un examen coprológico, un frotis de garganta y un KOH en uña. Esos exámenes, junto con un examen que hace el médico en salud ocupacional, les van a dar a ustedes una actitud para elaborar o no con alimentos. Entonces, como vemos en la diapositiva, ese estado de salud es extremadamente importante, que el personal conozca cuándo debe o no trabajar, ¿cierto? De acuerdo a una sintomatología, se dice que un manipulador no debe trabajar si tiene diarrea, si tiene gripa. Entonces, todo eso, ¿dónde lo adquiere el manipulador? En el curso, el que le va a dar esa formación básica, porque sí, más allá de saber cocinar rico, de preparar, de tener buenas técnicas a nivel gastronómico, ya hablando de cocina como tal, del arte de cocinar, debe tener unos conocimientos básicos para evitar que esa comida o ese alimento o ese producto que procesa no vaya a generar contaminación en los productos. Entonces, cumpliendo con estas 3, uno puede decir, tenemos implementado BPM, que es difícil, de pronto un poco de esfuerzo y de compromiso, pero difícil no es. ¿Qué es costoso? Depende, ¿cierto? Hay personas o hay empresas que realmente hacen una inversión, a veces no es muy alta, y dan cumplimiento a la norma. Aquí vamos a hacer un pare para que ustedes también comenten como las inquietudes, qué preguntas tienen frente a lo que llevamos. Listo, entonces les doy la palabra, pueden alzar la manito, que por aquí los vemos. Los que quieran participar, la manito se levanta donde están los 3 punticos en su pantalla, y ahí está la opción de levantar la mano. No sé quién tiene alguna pregunta hasta el momento. Las personas que deseen pueden dejarnos un comentario y también los podemos leer. Dudas, inquietudes. Esto es extremadamente fundamental, las buenas prácticas, porque hoy día se dice que las empresas que no se metan en sentido pues figurado que les estoy diciendo en este cuento del cumplimiento de las BPM, no van a poder subsistir en el mercado, porque todas van a requerir registro sanitario, todas van a ser objeto de auditoría, ir a revisar. Obviamente es un proceso, ¿cierto? Es un paso a paso, pero es un paso a paso que usted puede tener claro desde el punto de vista presupuestal, de proyecciones. Ve, por aquí veo a alguien que conozco, don Yanio Cuesta, que es emprendedor y pues tenemos contacto con él. Don Yanio, no sé si tiene alguna duda, inquietud.
Señorita, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Aló. Muy bien, don Yanio. Usted que sí ya Ah, ha sido pues como testigo, ¿cierto? De los procesos de auditoría del INVIMA, de las exigencias, y es lo que permite abrir mercado. No sé si usted quiere hacernos como para los demás emprendedores, como contarles un poquitico su experiencia. bueno, no, sí, realmente es muy importante lo que la doctora Marta nos está hablando en estos momentos sobre las buenas prácticas de manejo y es rutinariamente importante en nuestras empresas para que nos coloquemos al tanto de todo lo que ella nos está enseñando. Ya he tenido la oportunidad de que me vengan a visitar y siempre he salido con algunas fallas, pero así como he salido con algunas fallas, también me han fortalecido en cada vez que viene la visita. Quedo muy agradecido y muy contento que me ayuden algunos tips que necesito. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, don Yanio. Sí, don Yanio, pues es un emprendedor, ya está un poquito más avanzado, cuenta con registros, lo encontramos en los supermercados, entonces ya ha venido con una serie de procesos que han permitido que su producto vaya, digamos, en otro nivel frente a comercialización. ¿Quién más tiene dudas frente a eso? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, para los que no me conocen, yo soy Catalina, la desarrolladora de mercados de la corporación. Me alegra mucho tenerlos acá. Invitarlos, porfa, a que realicen las preguntas que tengan en este momento. En hora de asesoría yo recibo muchas preguntas, por eso fue la gestión que se realizó. Todas las preguntas son válidas. Por acá veo a Lucenó, a Maribel, como los que más conozco de este sector de alimentos. Entonces, doña Virginia, cualquiera que tenga preguntas, todas son válidas, pero aprovechemos el espacio que nos está brindando Marta y Miguel en este momento para que podamos tener claridad en algunos procesos. De pronto, ¿quién nos quiere contar qué productos hacen? O si no, vamos a hacer como en clase. Toca preguntarle, así como encontré a don Yario. Vamos a ver quién más encuentro por aquí. De pronto, doña Claudia nos puede contar a qué se dedica, cuáles son los tipos de productos que maneja, para darle de pronto una orientación un poco más personalizada. De acuerdo con Cata, hoy estamos tímidos. Vamos a hacer como dice Marta, como en el colegio. No sé, doña Luceno, a mí me parece que su producto es muy, muy interesante, lo poco que conozco pues como del negocio, si tiene alguna pregunta. Cata, pues yo te hago una pregunta. Dentro de las preguntas más frecuentes en asesoría, ¿cuál crees que podríamos destacar o resaltar? Ok, pues yo creo que me hacen muchas preguntas, los pocos que conozco como del sector alimento. De hecho, el abordar pues como agroalimentaria para este proceso fue más de un tema de asesoría, una de las microempresarias.
que creo que está por acá conectada también. Ella es de Arepa Las Hogareñas. Ella fue quien nos dio como el contacto y nos habló del proceso que llevaba con ellos. Por eso en este momento los invito de que cualquier pregunta, a veces me preguntan como que, ay, sí, la exigencia es de algo que hablaba Marta ahorita en el tema de la pintura, no es que para tener, o en el costo del registro INVIMA, más específicamente como que todos dicen es que el registro INVIMA es muy costoso, pero a veces uno les pregunta, listo, ¿y dónde lo has consultado? O si tiene alguna diferencia, por ejemplo, si yo vendo chorizos y si vendo lácteos, ¿qué diferencia hay entre el costo de ese registro INVIMA o en los requisitos que deba tener en cuanto a la planta, por ejemplo, de producción, que ahorita decían cosas muy específicas? Quiero que tengan en cuenta algo que me llamó mucho la atención y es que hablaban de las ventajas que todos estos procesos tienen, ¿sí? La satisfacción del cliente, voy a hablar más un poquito como en mi área, en cuanto a la satisfacción del cliente, el aumento del valor corporativo o de la marca como tal y la mejora en la comunicación de la marca. Todas esas ventajas competitivas son importantes, entonces todas las preguntas que nos lleven como a que ellos nos puedan resolver hoy, por eso les decía, todas las preguntas son válidas, de pronto en el tipo de empaque que están utilizando, en un tema de pintura, de pisos, de registro INVIMA, venga, yo hice el curso de manipulación de alimentos hace 3 años, es pertinente que lo vuelva a realizar. Todo ese tipo de preguntas me gustaría que las hicieran en este momento, pues porque son preguntas con las que yo me encuentro en campo y precisamente por eso es que digamos que se abrió este espacio. Quiero escucharlos. No sé si es porque tienen problema con los micrófonos o qué, pero yo sí quiero como escucharlos. Buenas tardes, Catalina. La pregunta mía, pues, es que nosotros queremos hacer la cocina y casi que cometo un error comprando baldosas y te escuché decir que ya no aceptan la baldosa. Sí, quiero que me aclares un poquito cuál es la pintura que se utiliza para esos pisos y paredes. ¿Quién nos está hablando? Porque yo la conozco, pero el resto de participantes, ¿de qué es tu unidad productiva o qué haces? Pues porque la necesidad del tema de una buena cocina. Te habla Virginia Rosales, de Cabaña Los Rosales, Vereda Peñitas, Chigorodó. Ah, excelente, yo he ido por allá, vea que conozco a varios. Usted es tía de una chica que yo conozco acá, que se llama Wendy. Sí, Entonces, yo soy la tía de Wendy. Ajá, y de Sandy. Entonces, y tuve la oportunidad de ir. De pronto, en el caso suyo, yo vi de pronto así, inclusive estaba ofreciendo los servicios. Vi como los pisos, pero los pisos es simplemente la norma que dice que los pisos deben ser antideslizantes. Entonces, ahí usted puede poner un piso, digamos, no tiene que ser el piso súper pulido. Lo importante es que sea un piso de fácil lavado. Entonces, usted puede decir, puedo poner baldosa así. ¿Qué dice la norma? Entre más grande la baldosa, mejor, porque va a tener menos espacio entre esas juntas y va a facilitar la limpieza. O puedes hacer un piso liso, ¿cierto? Que llaman, se me escapa la palabra, Miguel. Un piso esmaltado como se hacía anteriormente. Hola, Marta. Hola, hola. Qué pena que, sí. Un piso esmaltado, muy bien, ¿cierto? Que ese no tiene, digamos, la parte de las juntas, de las uniones, entonces va a facilitar mayor la limpieza. Existen unas pinturas especiales, inclusive la pintura epóxica se aplica en piso, sino que en esta zona tiende como mucho a levantarse, no sé si es la misma temperatura, pero lo puedes hacer así. En el caso de tus pisos y tu pared, puedes hacer un piso esmaltado, ojalá un color claro, no se recomienda ni negro ni gris. ¿Por qué? Porque disimulan el estado de suciedad. Entonces la norma dice que deben ser colores claros donde se evidencie el estado de limpieza, ¿listo? De la superficie. Claro, correcto. Entonces si quiere
Catalina y Mayra, terminamos como con unas 3 preguntitas básicas de que las personas hacen. Si quieren, las vamos formulando, es decir, yo les voy como contando y las personas dicen, ay, sí, esa me interesaba, como lo que tiene que ver con el registro. Ok, me parece perfecto. Ah, bueno. De acuerdo, Entonces, Marta. ah, listo. El registro sanitario es un concepto realmente que da, y eso aplica para personas productoras. Es decir, no es que yo tengo un restaurante, tengo que sacar registro, no. Solamente para los que desean emprender desde la parte de fabricación, de producción. Entonces, la señora que va a hacer arepa, pero ya quiere crecer, como en el caso de Yanio en el suero, como una bebida, como que tengo una idea hace días de sacar un vino y quiero sacarle registro. Registro es el nombre, pero hoy día eso se ha dividido. La resolución dividió y ya todos no necesitan registro. Hay unas personas que requieren permiso sanitario, es como un registro, pero es mucho más económico y dura más. Un registro sanitario aplica para alimentos de alto riesgo, por ejemplo, cárnicos, por ejemplo, todo lo que sea a base de lácteos. Entonces eso tiene un valor que está más o menos alrededor de 6.300.000 y tiene una vigencia de 5 años. En segundo lugar, tenemos permisos sanitarios. Tiene una vigencia de 7 años, está en un valor aproximado de 4.300.000 y aplica para alimentos como arepas, pulpas, todo lo que tiene que ver con la parte de chocolatería, todo lo que tiene que ver con la parte de productos procesados, por decirlo. Y tenemos las notificaciones sanitarias, que son productos que debido a sus características no tienen el potencial de dañarse muy rápido, lo podríamos llamar como en cierta forma unos no perecederos. Y ahí incluyen las bebidas alcohólicas. Ese permiso lo dan por 10 años y tiene un valor mucho menor, que no alcanza los 3 millones de pesos, y le sirve a usted 10 años para comercializar su producto. Entonces mire que ellos realmente van a variar de acuerdo al producto que usted quiera emitir el registro sanitario. Hay que tener en cuenta que una vez solicitemos el registro, ya somos objeto de auditoría. Entonces, el objeto de auditoría es de que ya el INVIMA puede llegar a visitarnos. Ajá, le dices que apenas termine de vaya. Sí, ya le dije. Silenciemos ahí los micrófonos. Ese INVIMA va a depender de lo que ustedes quieran. Pero entonces ya, una vez se obtenga, el INVIMA puede llegar en cualquier momento a hacer auditoría como tal. Una pregunta, Marta. Sí. El registro tiene una vigencia de 5 años. La pregunta mía es, cuando se vence ese registro, para volverlo a sacar, el costo de esos registros, ¿cuánto? El costo de La registro, renovación. Yanio, la renovación, imagínense que cuesta lo mismo. Es como si expidiera uno nuevo. Inclusive, lo único que conserva es el número si lo hace con tiempo. Por ejemplo, si usted se deja vencer el tiempo y lo debe hacer con 3 meses antes, le otorgan un registro nuevo. Pero cuesta lo mismo, no hay ningún tipo de rebaja, que me parece, pues, pero no es como si sacara uno nuevo. Lo van a llevar. Okay, Cuesta lo gracias. mismo. Con gusto. Otra preguntita que hacen mucho, de Marta, pronto es con la... Sí. yo voy a aprovechar antes de que salgas como que de este tema. No sé si la microempresaria está conectada. Entonces, tenemos una microempresaria que hace vinos artesanales, ¿sí? Y ahorita hablabas de que hay uno como por 10 años que lo cubre, era mucho más económica. Quería saber, por ejemplo, para ella, ¿qué nos recomiendas? ¿Sí? Acabamos, no sé si de pronto viste las páginas, ella acaba de hacer como lanzamiento de la nueva marca, se llama Vinos Quelina, y pues no tenemos nada de este tema sanitario, entonces queremos como que ella también aborde el proceso para seguir en las mejoras de su producto. Por ejemplo, se nos está presentando algo, curiosamente, que creo que nos puedes ayudar en ese momento. El vino de ella es de este año, ¿cierto? Entonces decimos que es un vino muy nuevo. Y está en el empaque, digamos que ya las botellas nos llegaron de Medellín, digamos que probamos con 2 tipos de corcho, pero la botella está guardando demasiado oxígeno en el cuello de la botella y algunos corchos se disparan. Aquí se da cuenta uno cuando la gente se vaya. ¿Qué nos recomiendas
¿Qué Y nos sale, se va recomiendas Juliana, se fue para este Juliana. proceso? Hay uno que se fue. Listo. Angie, porfa, ¿nos ayudas con el micrófono del ruido externo por ahí? Bueno, en el caso de esas bebidas, habría que mirar, ¿cierto? Estandarizar cuál es la materia prima, no sé si es banano, si es, o a base de qué. En este caso, flor de Jamaica. Ah, bueno, Pero tiene entonces hay que otros mirar. vinos también de frutas de la región, son frutales. Ah, bueno, habría que mirar esa bebida alcohólica, cómo está haciendo su proceso de fermentación. Entonces, muchas veces a esos vinos hay que agregarle cierta sustancia para que pare o que detenga el proceso de fermentación por parte del microorganismo. Entonces, probablemente el producto está aún fermentando o embotellado. Y es lo que genera. Entonces, de pronto a veces no es el corcho, sino el proceso como tal de estandarización, y de pronto ese producto nos está siguiendo ahí un proceso fermentativo. Entonces habría que mirar, no le podría como responder ahí si es el corcho, si es, sino que habría que mirar el proceso en sí y cómo se está deteniendo ese proceso de fermentación, porque recordemos de que el vino se va, o en este caso no es vino, la bebida alcohólica se va añejando, pero ya no puede seguir fermentando, porque entonces se nos inflarían todas las bebidas como tal. Entonces hay que mirar cómo se está haciendo el proceso para detener como tal esa, digamos, reacción ahí metabólica por parte de los microorganismos. Sí, a veces influyen también los corchos, porque también ayudan a que siga. Entonces, normalmente ahí, como les explico rapidito, los microorganismos son los encargados de fermentar cualquier fruta, la pueden volver por dos vías. Pueden volver alcohol o vinagre. Entonces, por eso hay que tener procesos estandarizados. Hay ciertas bebidas que hacen artesanas y tienen cierta acidez o cierto sabor como acético, como vinagre, como tal. Entonces, aquí hay que mirar qué se está usando, qué microorganismos, si son los naturales de la misma fruta o ella le está agregando adicional, y estandarizar, que sería una asesoría en todo lo que tiene que ver como con producción. Y mirar, pero si es posible, obviamente en la medida que ella lo requiera, nosotros también podríamos mirar o hacerle un aporte específicamente a su proceso, ¿sí? Ok, Marta, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé qué otra preguntita. En el caso de ella, volviendo a las bebidas, para terminar, que me acordé, el alimento, digamos que es de menor riesgo en salud pública, o sea, la posibilidad de intoxicarme con un vino siempre es menor. Entonces, esos vinos son notificación sanitaria y su registro le dura por 10 años, y estamos hablando de 2 millones algo. Entonces, mire que no es costoso. Y le dura 10 años esa vigencia de ese concepto como tal emitido por el INVIMA. En la pantalla se están proyectando también los contactos, donde, pues, a través de la empresa, pues, de ustedes, que nos convocó, obviamente, pero también, no sé, si alguien requiere algún tipo de información, con mucho gusto estamos para brindárselas. No sé, entonces, si tienen alguna pregunta o damos ya el cierre como tal. Catalina y Mayra me cuentan. Bueno, Marta, yo creo que vamos haciendo el cierre. No sé si quizás todas las preguntas que traían los emprendedores y microempresarios quizás fueron resueltas a lo largo, pues, como el desarrollo de la charla, que es una probabilidad, y que estamos tan callados. De todas formas, recordarle a los emprendedores y microempresarios que estos espacios los generamos para ustedes, los gestionamos como en respuesta a las necesidades o a las inquietudes que van surgiendo durante el proceso. Solicitarles aquí en el chat, todos pueden ingresar al chat, se compartió un enlace para que por favor nos colaboren calificando. Es un enlace, una encuesta de satisfacción de la charla. Para nosotros es súper importante poder recibir esa retroalimentación por parte de ustedes, entonces los invitamos a diligenciarla.
Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a Marta y a Miguel. Agroalimentaria les extendemos pues como todo nuestro sentimiento de gratitud. Esperamos que no nos quedemos solamente en esta charla. Ahí ellos están proyectando el contacto. Se pueden dirigir también, si tienen alguna inquietud, la pueden tramitar por medio de nosotros. Sin embargo, también ahí están como los contactos de ellos. La idea es que cada espacio que generemos le apunten a nuestros procesos de transformación, y es por eso que con toda la alegría, con todo el entusiasmo, buscamos poder llevar respuestas para mejorar nuestros procesos de fortalecimiento. No sé si Cata quiera agregar algo. Yo les doy las gracias por participar. Los invitamos a seguir pendiente pues de la agenda del Centro de Experiencias y de la corporación, porque la idea es que este espacio no se quede aquí, seguir fortaleciendo nuestros procesos, y nuevamente reciban un caluroso abrazo desde la distancia y muchísimas gracias. Cata, no sé si quieres cerrar con algo. No, muchísimas gracias a todos por la participación, realmente muy productivo y muy halagador para nosotros también que nos hayan tenido en cuenta para este encuentro. Estamos para atenderlos y ayudarles en los requerimientos que tengan. Estamos, pues como ya aparecía por allí, estamos aquí en apartados, son los contactos, lo pueden hacer a través de la corporación, pero también dejamos ahí. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias también a ustedes por siempre tenernos en cuenta.